aquí hay otro documento que se llama aviso del convenio. Es decir, ya uno de estos, que en este caso, ¿quién es? El nuevo, viene y se enlaza con este. Y este viene y les dice a los trabajadores, fíjense que con su patrón anterior yo hice un convenio de sustitución y les estoy avisando. Ojo, no les estoy pidiendo permiso, les estoy avisando del convenio. Después, en esta relación que tiene este patrón sustituto o este patrón nuevo, lo que vamos a tener es que van a derivarse en contratos de trabajo con todas las condiciones laborales. ¿Cuáles? Las que ya traían con el patrón sustituido o anterior. Bajo esas circunstancias, todo esto que está en esta lámina se llama pues, la celebración del convenio de sustitución laboral que obedece a esta reforma. Bajo esas circunstancias, regreso con ustedes, voy a dar lectura a sus preguntas y sus intervenciones que son de muchísima ayuda para darle respuestas. Espero estar siendo claro. Dice, buenos días, soy Sandra, lo admiro y respeto. Muchas gracias, Sandy. Mi duda es, mi empresa se dedica a vigilancia y mis clientes me están pidiendo pagos de impuestos, IMSS, contratos, recibos, ¿es correcto? Que según es para poder reducir los gastos. Sí, Sandy, están en lo correcto. Hoy ya desde entonces el artículo 27, fracción quinta de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece esta obligación para dos partes. La obligación para quien presta el servicio y para quien lo recibe, de el que lo presta, de entregar la información respecto a las contribuciones propias y las retenidas que estén debidamente pagadas y enteradas. Y de quien recibe el servicio, para que lo pueda hacer deducible, tiene que recabar esta información que le obliga a pedírsela a su proveedor. Luego entonces están en lo correcto y así debería ser. De hecho, los procesos de control interno así deben tener esta naturaleza, así que es procedente esta solicitud y dejar constancia de la entrega de esta información. Espero haberte ayudado, Sandy. Antonio, doctor Sandián, pasando lista, siempre es un placer escuchar sus excelentes ponencias. Muchas gracias, Antonio. Ayer usted publicó un caso de defensa para una mujer trabajadora de donde el patrón estaba violando sus derechos laborales y lo felicito por defender sus derechos. Por otro lado, ¿qué derechos tiene un trabajador por la pérdida de alguno de sus papás? Tiene derecho a días de asueto. Gracias y le mando un abrazo cordial. Bueno, don Antonio, gracias por sus consideraciones. Sí, es un tema totalmente distinto. Bueno, en el caso de que muera el papá, sí hay derecho a que se pueda tener, cuando menos por humanidad y por entereza, pues cuando menos atender el sepelio o atender los días de descanso que son propios y entendidos. En nuestro derecho laboral no existe como tal un plazo, como fue, por ejemplo, cuando se incorpora lo del derecho a los días de paternidad, es decir, que el papá, al ser padre, pues tiene la obligación de pasar con su hijo recién nacido, pues unos días al lado de la esposa que acaba de dar a luz. Entonces, también en el caso no existe una disposición como tal, pero entendida como un derecho de los trabajadores a poder ser solidarios en el caso de deceso de algún familiar muy cercano, como puede ser la esposa, los hijos o los padres. Ya no tanto los hermanos, pero sí esa disposición. Le voy a mandar por correo el cuadro de los criterios jurisprudenciales que hay en ese sentido y los fundamentos legales para que lo pueda usted tener en claro. Buenos días, maestro, soy María. Mi duda es, entonces, en resumen, ahora siempre debe haber trabajadores en una empresa, al menos de su giro, ¿verdad? Esa pudiera ser la reflexión. ¿Podría profundizar en las obras complementarias o compartidas? ¿Qué hay que cuidar si contratamos en este aspecto para nuestro mismo giro? Sí, María, mira, he dado muchos temas de outsourcing y lo que dije al inicio del programa es que lo he tratado de segmentar. Quizás tú nos estás haciendo favor de incorporarte a Facebook en este caso, pero puedo decirte que las obras complementarias o las que son subsidiarias o de maquila sí quedan vinculadas a esta situación. Debo decirte que por una parte nosotros ahora estamos considerando que debemos conocer los objetos sociales con el fin de saber que no chocan o que son una parte subsidiaria de la otra. Bajo estas circunstancias, bueno, yo lo que te pediría es que miraras esos programas en forma completa, pero lo único que te adelanto es, no es tanto en resumen, una empresa no puede operarse sola.
o demuestras que tienes trabajadores o que has contratado a una empresa que te hace el servicio de operación de tu compañía. Eso es lógico, eso se llama razón de negocios. Una compañía no enciende la luz, quién imprime un CFDI, quién usa el internet, quién va a los bancos. Se necesita una intervención humana, entonces lo que es necesario es tener esa consideración. Nos dice aquí, buenos días, en un grupo de empresas en las que no existió el insourcing, derivado de que el párrafo segundo del artículo 13 afectó también a los servicios u obras complementarias o compartidas, es necesario que la empresa del grupo prestador de servicios en sistemas legales, fiscales, finanzas, contraloría, auditoría interna, deba registrarse en el REPSE y por ende modificar su objeto social para la prestación, así como el objeto social de las filiales para que puedan continuar. Saludos, René. Oye, sí, René, la verdad es que redactaste muy diferente y no es comprensible tu mensaje, pero puedo más o menos derivar de qué se trata. Si son prestación de servicios civiles o mercantiles, donde no hay personas humanas siempre ahí a disposición, no tendrías por qué hacer caso de esto del objeto social, o que si choca o no choca, o que si puedes o no estar con las reglas. Yo lo respondo de esta manera. Mira, una empresa de limpieza sí es un servicio mercantil, pero sí está poniendo a disposición de cierta forma, no para que los manden, pero sí hay personas humanos desempeñando el servicio en las instalaciones o siempre bajo la supervisión del cliente. Aunque lógicamente está prohibida la subcontratación de personal, no estamos poniendo a disposición personal como tal. Es decir, hay dos conceptos ahora: poner a disposición stricto sensu o lato sensu. Poner a disposición personal stricto sensu sería que el objeto del contrato sería ese. Y un lato sensu significaría en un sentido muy amplio es, sí, jurídicamente no los estás poniendo a disposición personal, pero están como parte de ti física y humanamente en las instalaciones de tu cliente, y ahí es donde hay esa distinción. Entonces, si no hay este fenómeno, no tendrías por qué estar inscribiéndote ni escuchando este curso. Esto no es para ti. Si puedes lograr distinguir entre el servicio mercantil y civil y no una subcontratación laboral. Alberto. Doctor Santillán, buen día, buenos días. Desde que inició esta reforma se menciona, entre otros, que el servicio de vigilancia es un ejemplo de servicio especializado, ¿cierto? Con ello se entendería que ese servicio solo se puede subcontratar y no contratar. ¿O se me puede orientar en qué momento hablamos de contratación de servicio de vigilancia y en qué momento hablamos de subcontratación de servicio de vigilancia? Sí, claro, Alberto, yo lo he dicho claramente que el prefijo sub significa debajo de, y que entre la relación en una empresa lo que hay en realidad pues es un tema, es de un fenómeno que es la subcontratación, que es cuando la empresa, la cual es fronting, pues tiene que subcontratar a otra. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero eso es una falla legislativa o técnica, nos queda muy claro, pero sabemos que lo que quiso el legislador era evitar que se estuviera suministrando personal o poniendo a disposición personal como objeto de un contrato. Se quedó muy mal, por una técnica, se quedó demasiado mal el concepto de subcontratación, pero en realidad no estamos en ese supuesto. ¿Por qué? Porque entre la empresa A, que es la que recibe el servicio, y B, que es la que lo presta, o el fronting, pues hay un contrato, hay una contratación. La verdadera subcontratación estaría entre el fronting y las empresas que le ayudan a cumplir con su contrato con A, ¿no? Totalmente de acuerdo. Alberto Jiménez, Rubén, buenos días. Una constructora que le contrata a un cliente para hacerle una parte de una construcción, ¿esta constructora estaría obligada a inscribirse al REPSE? A ver, si mi cliente es una constructora y yo soy una constructora, obviamente en el concepto de lo que es la reforma no podemos tener iguales los objetos sociales. Yo no podría estar inscrita en el REPSE porque simplemente mi objeto social es prestarte servicios con los que tú ya es una actividad principal. Entonces, o buscamos cómo nos vinculamos, a lo mejor hablamos de que la constructora tiene por objeto tener al arquitecto, al ingeniero, a los albañiles, y a lo mejor esta empresa lo que le presta de servicios que son especializados es la supervisión o la dirección de obra, que no necesariamente la constructora debería tener como tal, como responsable, ¿no? Un DOR, un director responsable, un DRO, un director responsable de obra, o a lo mejor residentes de obra que estén vigilando la calidad de estructuras o algún servicio especializado
que no sea necesariamente el de la constructora, pero que podamos encontrarle un concepto. Y si fuera así, si fuera un servicio que es en el que implica capital humano de por medio, no como mercancía, sino para prestar el servicio, creo que las industrias muy marcadas que tendrían que tener este control del REPSE sí sería la construcción. Y aquí lo he dicho en varios programas, la industria de la construcción, de acuerdo a los diccionarios o a la especialidad de la arquitectura y la ingeniería, pues una obra se puede entender desde el punto de vista de una obra gris o una obra negra, es decir, desde la mecánica de suelo, la cimentación o todo el soporte, luego la edificación estructural, hasta qué etapa se entiende en ingeniería civil o en arquitectura se entiende por construcción. Porque a lo mejor el dejar los muros con las traves, los castillos, los cimientos y toda la cuestión que tiene que ver con la estructura, a lo mejor hasta ahí es construir, pero a lo mejor ya en una cuestión de acabados y de diseño, de automatización o de instalaciones hidrosanitarias especiales o eléctricas, ya es un proceso especializado que sí requiere de gente o a lo mejor no, lo podemos diseñar en un modelo de negocio que no aplique como tal. Creo que la industria de la construcción es una de las más volubles a esta situación, volubles y susceptibles, es decir, dígame qué quiere y yo le resuelvo qué es lo que debe de hacer. O sea, es diseñar, sentarnos y buscar ese canal. Aquí nos dice también Antonio, buenos días, aprovechando de su vasta experiencia quisiera consultarle lo siguiente, una empresa que su actividad es inmobiliaria y que para edificar departamentos habitacionales compra todos los materiales y subcontrataba la mano de obra a través de contratistas. Con esta nueva reforma la inmobiliaria tendría que contratar en este caso los albañiles, electricistas, carpinteros. Lo acabo de responder. Si eres una inmobiliaria, quiero ver tu objeto social. ¿Qué es una inmobiliaria? Una inmobiliaria puede tener diferentes alcances. Una inmobiliaria puede ser aquella empresa que administra condominios, puede ser aquella que administra la obra terminada o que adquiere los departamentos o lo que construyó para poderlo vender únicamente. Pero una inmobiliaria como tal, en la fase de construcción, habría que ver sus avisos al Registro Federal de Contribuyentes, en la constancia de situación fiscal, hay que ver su modelo de negocio. Si eres una inmobiliaria porque traes precisamente un concepto de venta o de desarrollo inmobiliario, una cosa es que seas una desarrolladora y que seas inmobiliaria porque vendes el producto y entonces tú requieres de los servicios de una empresa constructora para tu concepto. Ahí no habría necesariamente una cuestión, desde mi punto de vista, que podríamos salvar en el tema mercantil para no ir a estas reglas, pero depende, como dije en mi respuesta anterior, qué es lo que quieres, cuál es tu modelo de negocio, cuál es tu plan, cuál es tu ruta de acciones que tienes, cómo está tu objeto social. Cada caso es diferente y hay que estudiarlo. Pero yo con la experiencia que tengo del 23 de abril, con lo que hemos visto en algunas empresas, hemos logrado recaracterizar sus modelos de negocio, hemos logrado identificar cada uno de los objetivos, de tal forma que en los casos que nos convenga afiliarnos o apegarnos, vamos al REPSE y alineamos a la empresa. En otros casos donde digas yo no quisiera estar por alguna razón, no quiero estar observado, pues también hacemos las cosas para dotar de esta situación, cuidando temas, como lo decía en una lámina de los diferentes enlaces, pues temas penales, que no se entienda que hay una simulación y sobre todo que hay un aspecto que es la razón de negocios. Esta razón de negocios, que es la que yo tengo aquí ahora en esta lámina que les estoy presentando a ustedes, es precisamente esa, ¿no? ¿Hay alternativas realmente en el outsourcing? ¿Realmente estamos hablando de un tema que implique salidas paralelas o de solución? Estoy hablando de que la razón de negocios y la simulación, junto con la optimización de la nómina, que lo veré más adelante en el curso, son temas que se deben atender. Entonces, don Antonio, pues sí tendríamos que cuidar esta cuestión. Muchas gracias. María Renata Takahashi dice, hola Rubén, si mi cliente es prestador de limpieza y trabaja para personas físicas y personas morales, ¿tendrías que escribir a cada una de sus empresas y la persona física? Sí, cuando haces servicios de limpieza, yo te diría dos cosas. Podríamos mantenernos en no aplicar este concepto del REPSE y podríamos ser observados y requeridos y vas a ser molestado. Pero creo que tenemos la razón y lo podríamos defender. Pero si realmente no te roban las contribuciones, estás haciendo lo correcto, estás haciendo bien, yo creo que estar afiliado al tema o inscrito al REPSE te da más garantía porque así le permites que tu cliente
pues esté como que blindada, ¿no?, la situación de la deducción y el acreditamiento. Entonces creo que sería una ventaja muy interesante perfilar nuestros negocios hacia la posibilidad. Y si vamos hacia ese camino, entonces te respondo concretamente, sí, sí tenemos que hacerlo. Yo te recomendaría que sí, personas físicas o morales son susceptibles del registro siempre y cuando estas empresas pues se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tal como lo establece la ley. Elizabeth, muchas gracias por la explicación. Una pregunta, ¿una persona física realiza trabajos metalúrgicos a una persona moral? ¿Debe darse de alta en el REPSE? Mira, si es un servicio mercantil y él hace el trabajo solo, concretamente te digo, no. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy una empresa que vende estructuras para colocar pantallas y me ha tocado el caso. Es una empresa que hace estructuras de anuncios espectaculares. La empresa es de publicidad. Entonces contrata a herreros para hacer los espectaculares o acondicionar en la calle los rótulos o los parados de los camiones. El personal está bajo su dirección, él no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa de publicidad y por lo tanto ahí desde mi punto de vista es defendible a un 99% el que no tuvieran que estar inscritos o alineados en el REPSE, pero habría que evaluar, insisto, cada caso. Dice, la persona física no tiene el 100% de esta actividad de metalúrgica, se desempeña otras actividades, sin embargo la persona moral solicita darse de alta en la construcción. Ya, bueno, lo di. Yo creo que aunque no sea tu actividad principal, es una actividad mercantil, yo creo que no tiene que inscribirse Elizabeth. Antonio, ¿qué hay de cierto que todos los bienes que haya adquirido las empresas que prestaban servicios de su contratación deben transferirse todos los bienes y activos que hayan adquirido el nuevo patrón? Sí, a ver, a partir del 1 de agosto hay como una oferta, una propaganda, una promoción, que el decreto del 23 de abril dice, oye, en el fenómeno que yo les puse en mi lámina de esta sustitución laboral, ¿sí? Aquí la ven ustedes en pantalla, dice, si tú logras hacer este convenio de sustitución laboral, pero si lo haces antes del 1 de agosto, ya no te voy a pedir que haya enajenación de activos. Es decir, con todo lo que tú prestas el servicio, no voy a pedirte ese requisito. Y es que ese es uno de los cambios que sufre el artículo 41. Pónganme atención, Este es uno de los cambios. Este es uno de los cambios que tiene el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, una adición del último párrafo en el que dice que para que se entienda que haya sustitución, así como lo ven aquí en el ejemplo de su pantalla, que para que haya convenio de sustitución laboral es necesario que entre el patrón anterior y el sustituto, que es el nuevo, haya enajenación de activos o traspaso de los bienes. No ha quedado definido esto, pero te quiero decir una cosa. Este es un antecedente de un juicio que perdió Vancomer en el 2013. Tú puedes googlear, por favor, en cualquier motor de búsqueda, pon declaran ilegal el outsourcing de Vancomer. Y ahí te darás cuenta que la ejecutoria de amparo que dio lugar a este tema surge precisamente esta adición al artículo 41. Pero la ejecutoria aborda un tema que tiene que ver únicamente con la sustitución laboral enfocada a una enajenación parcial o total, pero no solamente de activos, sino de procesos. Y yo creo que ese argumento nos serviría para entender un poco más de sustitución laboral. Haremos un curso aquí en CADEF y lo voy a preparar muy bien, donde voy a hablar únicamente de sustitución laboral con este tema, pero es hasta el 1 de agosto. Queremos también aquí, bueno, yo estoy encantado con ustedes, pero también tengo que despedir a nuestra comunidad de Facebook, que en algún momento omití darle la bienvenida, pero sabía que ya estábamos con ustedes. Les agradezco que estén siempre con nosotros pendientes y por favor, este tema es súper interesante. Te invito a que te suscribas a la membresía de CADEFI, que puedas tomar el curso completo en forma separada incluso y puedas apreciar en qué concluye este tema de los finiquitos, liquidaciones y demás consideraciones. Hasta pronto, comunidad de Facebook. Muchas gracias y continuamos. Nos dice aquí, déjenme ver, porque ya me llegaron muchísimas más. Ok. Teresita dice, buen día Rubén, nosotros utilizamos el modelo de insourcing, me queda claro que esto ya lo tenemos que cambiar. Donde tengo dudas en lo siguiente, nos dedicamos a la compra-venta de equipos de refrigeración y vendemos servicios de mantenimiento. Algunos otros servicios, pero estos a su vez los adquirimos con un proveedor.
Con este nuevo cambio, algunos clientes me están pidiendo el registro de servicios especializados, pero no lo tengo ya que nosotros directamente no lo hacemos. Claro, Teresita, aquí hay que definir el modelo de negocio, revisar los contratos y explicarles a ellos con sus abogados o sus asesores por qué nosotros no debemos estar inscritos. Nosotros no hacemos ese servicio, por lo tanto estamos cumpliendo con la obligación. Y me queda claro, si tú eres una empresa, dice aquí, el modelo de insourcing, eres proveedor interno, eres monocliente. Entonces sí habría que revisar tu modelo de negocio completo para no incurrir en una simulación. Si no, realmente estás en este supuesto de lo que yo dibujé de mis láminas, ¿no? Aquí estoy, déjame regresar. Ahora te digo en cuál estoy prácticamente. En esta, donde desapareces, ¿no? En esta lámina que estás ahora observando, estás en ese fenómeno. Realmente el insourcer debe desaparecer si migra todos los trabajadores hacia acá. Eso es obvio que ya esta empresa que antes era el receptor, al constituirse como en patrón, pues esta deja de ser y aquí ya el tema del REPSE es pura historia. Ya no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, a ver, vamos a ver una pregunta más. Margarita, buen día, doctor. Un RIF se dedica a construir e instalar muebles de exhibición para empresas. Pero este último, para seguir trabajando, solicita este registro. ¿Se debe hacer el registro? ¿No se tiene trabajadores en mí ya que debió al poco trabajo? No, Margarita, yo creo que aquí es bastante defendible el que no tenga que ir a ese registro. El RIF, al tener una actividad empresarial, al tener un contrato de prestación de servicios mercantiles y al hacerlo él, estoy casi seguro al 99% de que él no tendría que estar perfilándose al RIF. No debe hacer la respuesta. Perdón, es que luego ustedes no me escriben correctamente, no me mandan las preguntas completas y entonces tengo que estar haciendo medio adivinanzas. Dice Mario Raúl Vázquez, si soy una constructora que no pone a disposición personal, ¿qué puede hacer si algún cliente forzosamente quiere que me registre el padrón cuando no estoy obligado? Mire, don Mario, Raúl, me ha tocado muchísimo, ya lo hablé hace ratito y decía que si a lo mejor el tema es una cuestión de comercial, ¿no? De que lo ven como que amenazado al tema de que si no me entregas el registro no seguimos trabajando, es una cuestión de apatía, es una cuestión de mezquindad, ¿no? El que no le den la oportunidad de defenderse. Yo le sugiero que hable con su cliente para que él con sus abogados y usted con los suyos puedan explicarle su concepto de modelo de negocio, de operación, y pueda usted justificar que no tiene obligación a ello. Enrique Arévalo. Luego entonces, atendiendo su comentario, si una empresa no contribuyente no tiene ningún empleado, puede obtener los servicios para llevar a cabo la operación de su totalidad, administración de oficinas y verificación de inspección en capo por un tercero y poder justificar la razón de negocios ni caer en la simulación fiscal. Gracias, maestro. Don Enrique, la verdad no le entendía su pregunta, pero yo no dije que no hay una empresa no contribuyente. Yo no he hablado de todos son contribuyentes. La cuestión es que a lo mejor tienen o no tienen patrón. Si me la replantea, se lo voy a agradecer muchísimo. Don René, realmente esta ya no es duda, esta es consulta y la verdad está un poco compleja y no quisiera darle una respuesta así porque sería irresponsable de mi parte. Si quiere me escribe y le hacemos ahí algo más concreto porque ya no es duda, consulta, esto ya es un caso real y la verdad no tengo la capacidad para asumir una responsabilidad que yo le diga un sí y un no por un WhatsApp y en un curso y que usted tome una decisión. Ni para usted es profesional, ni para mí hacerlo. Entonces yo le invito a que podamos tener dos cosas en claro. Una cosa son las dudas de un curso y otras son las consultas de casos reales. A veces muchos de ustedes me hacen consultas, ¿no? Y yo no es que no quiera contestarles, es que no es profesional, no es sano que yo les resuelva la vida en un sí o en un no, o que les resuelva en un minuto lo que implica el patrimonio de sus clientes o la decisión de ustedes.
Así que no me vean como así como que muy mala onda, no quiere, todo lo quiere cobrar. No, yo presto servicios, sí, pero ya me haces, René, consultas que son muy particulares, ya no son dudas del curso, no son dudas de, oye, ¿qué opinas? No, ya me estás planteando cuestiones a maneras de ejemplo y cosas y ahí ya la verdad, olvídate de la respuesta, no es profesional en el módulo en que me propones la consulta, es diferente. Sandra, gracias por su apoyo, soy Sandy. Entonces las empresas de vigilancia están obligadas. Sí, Sandy, yo creo que eso es lo que tendríamos que considerar, ¿no? Lo que tú quieras, pero bajo esas circunstancias sí podemos manejar, ser conservadores y si realmente no te robas las contribuciones o las retenidas, pues yo creo que te hace venderte mucho mejor y te hace sentirte mucho, mucho, muy bien si estás al corriente en tus obligaciones fiscales. José, buen día, licenciado Rubén. Tengo una pregunta para usted. Somos una empresa de servicio especializado de mantenimiento correctivo y preventivo a maquinaria y equipo industrial con nuestra propia herramienta y personal en las instalaciones de nuestro cliente. Mi duda es que si estamos obligados a darnos de alta en el REPSE siempre y cuando pongamos a disposición. No, si no pones a disposición es un servicio mercantil, lo haces tú, no depende de tu cliente, no siempre están ahí, es una cuestión de tipo implants. Pues claro que desde mi punto de vista yo podría defender que no tienes por qué ir al REPSE, sin que esto implique una respuesta a tu consulta como algo definitivo. Recuerda que este es un criterio orientador, es decir, una aproximación a lo que tendría que ser, pero para que tomes una decisión pues tendríamos que hacer una consulta. Créanme que a mí me encantaría ayudarlos a todos y los he ayudado, pero hay veces que con este tema nuevo no les conviene a ustedes que escuchen opiniones en, ay, lo leí en una revista, salió en Facebook, me lo dijo. Díganle a sus patrones, si no lo digo, si quieren no me contraten a mí, contraten a otro abogado, a otro contador, a otro experto, pero contraten a alguien que de verdad pueda estudiar su caso y les ayude a dictaminar por escrito cuál es su situación. Inviertan, o sea, alguien cuando nosotros estamos enfermos, pues nos automedicamos, pero cuando pasa el tiempo y ya no es normal, las cosas se complican. Y discúlpenme el ejemplo tan drástico, lo he visto con el tema del coronavirus, ¿no? Empezó a toser con algo de fiebre, empezó a sentirse mal y se tomó un paracetamol, luego un antigripal y luego se hizo el remedio en la casa, después ya le subió la temperatura, luego ya tuvo diarrea y ya cuando fue avanzando ya no podía respirar y ya cuando de plano la oxigenación estaba muy baja, pues ya terminó en el hospital y ya cuando lo internan, lo intuban y luego el desenlace. Aquí pasa lo mismo, o sea, si ustedes ya tienen síntomas, pues entonces esperen, ¿no? O sea, ya sabes que hay un decreto, ya sabes que te dio fiebre, sabes que tienes las contribuciones, que estás financiado con el dinero de los impuestos. Tú ve tus síntomas y ve resolviendo claramente qué es lo que tienes que hacer, pero no te automediques, ¿no? Porque a veces por no pagar la consulta con el médico o no comprar los medicamentos correctos, vas a terminar internado, vas a terminar mal y vas a perder la vida. Y aquí es lo mismo. Vas a terminar consultando a un abogado, te van a multar, hiciste las cosas mal, no invertiste en la prevención y vas a tener una consecuencia económica. Háganle ver eso a sus clientes, ¿no? Por favor, y ustedes como empresarios, pues valoren, o sea, tenemos que invertir, ni modo. Esa es la consecuencia de haber tenido un gobierno que la mayoría eligió, un gobierno donde obviamente pues ha estado lastimando al empresariado mexicano y que es una cuestión pues de las mayorías. Quien haya votado por este partido, por ese señor, pues estas son las consecuencias que tenemos. Entonces, sin hacer política, lo único que le estoy diciendo es, pues si hay que gastar y que hay que pagar o hay que invertir en abogados, como lo quieras ver, o en contadores, pues esa es la decisión del gobierno que se eligió por mayorías. Dice Miriam, buenos días, una consulta para Rubén, gracias. El nuevo patrón sustituto solo podrá deducir una parte de la nómina de acuerdo a las deducciones válidas para ICR, ¿es correcto? Sí, Miriam, al ser patrón, si ves mi lámina que tengo proyección, cuando ya el que era el cliente o receptor hoy se vuelve patrón, obviamente adquiere el tema del pasivo laboral, la PTU va a tener las inspecciones laborales y ya no va a poder, aquí tengo este círculo, que aquí dice deducción y aquietamiento, pues ya no hay. Por lo tanto, la deducción de su nómina únicamente es al factor .4753, siempre y cuando esté basado en una remuneración de ingresos exentos, ¿no? Su nómina. Si tiene
si tiene una nómina muy plana, muy conservadora, donde no hay ingresos exentos para los trabajadores, pues la va a poder reducir al 100%. O sea, la nómina sí se deduce al 100% siempre y cuando no haya prestaciones exentas a los trabajadores, en términos del artículo 28, fracción 30 de la ley de impuesto a la renta. Margarita, ¿cómo podría fundamentarle a un cliente de que no tengo obligación de hacerlo? A ver, Margarita, la única fórmula es decirle que no estoy obligado y se supone que el cliente nos tendrá que decir que sí. Y es interesante su pregunta, yo lo he dicho en muchos foros. Si a mí una autoridad llega y hoy me multa por no haber inscrito a mi empresa al padrón de empresas prestadoras de servicio especializado, si no lo hace, entonces yo le voy